capítulo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Bueno, en la primera lectura que hicimos vemos que Jesús oraba a solas. Después también en este pasaje del Evangelio que acabamos de leer, dice que salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, hay un patrón que vamos a seguir recorriendo, que es que cuando Jesús oraba, podía en algún momento hacerlo en público, podía hacerlo en presencia de otras personas y podía hacerlo en oración de intercesión. Pero en su hábito de comunión con Dios, es lo que quiero hacer entonces, en su hábito de comunión con Dios, él oraba solo. ¿Alguno ha estado en el monte solo en la noche? Pero solo, no con amigos acampando, solo. ¿Ya tienes esa experiencia? Créeme que es una experiencia religiosa de canción. Puede convertirse en una experiencia, lo quiero decir con mesura y en el buen sentido, una experiencia mística. O sea, estar solo en un lugar verdaderamente solo y alejado te da una perspectiva muy diferente de todo. También, a mí me ha tocado estar en una ocasión en el mar. No es que estuviera solo, andaba en el ferry de Mazatlán a Los Cabos, pero estaba yo como a las 3 de la mañana o más temprano ahí en la cubierta solo. Y la inmensidad del cielo, la oscuridad del mar, la sensación de soledad es algo muy peculiar. El asunto es que, si se dan cuenta, dice que Jesús estuvo en el monte, es decir, completamente solo, orando toda la noche, y cuando baja del monte, elige a sus discípulos. Ya tenía discípulos, porque dice llamó a sus discípulos, o sea que ya los tenía, pero eran más, y eligió a 12. ¿Qué significa eso? Significa que la decisión de quiénes iban a ser sus apóstoles no la tomó él. Él no la tomó. ¿Quién la tomó? El Padre. Él fue el que le dijo, él. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque vemos un patrón en los evangelios que cuando Jesús se retiraba a orar y llegaba, siempre había algo novedoso. Siempre venía con algún asunto que tratar. Esto es muy relevante para nuestra vida, hermanos, porque, y ahorita, por ejemplo, que estaba terminando la alabanza, tenemos como congregación un hábito de romper abruptamente lo que estamos haciendo cuando estamos en la presencia de Dios. Así, exacto. No pasamos por un momento de transición donde podamos ir digeriendo lo que pasó hace un tiempo. ¡Pum! Acaba y ya al baño, al café, a la llamada telefónica, a lo que sea. O sea, es muy abrupto, es sumamente abrupto. Entonces, yo había preparado este mensaje y ahorita que estábamos en la alabanza, así lo sentí, decir, ya dejemos de ser tan abruptos para pasar de una cosa a otra. Tenemos que darnos un tiempo. Si se dan cuenta, porque yo lo noté, que lo noté en mí, ya no digo en ustedes, también lo miran algunos de ustedes, pero en mí lo noté, me entró una ansiedad. Y empecé a poner esos. Porque los tiempos de silencio son difíciles. El tiempo de silencio es bien difícil. Cuando tú estás con una persona
que no sueles tratar con tanta intimidad, si no es de tu familia, no son amigos tan íntimos como, no puedes tener tiempos de silencio. Te sientes incómodo. Si yo les digo ahorita, ustedes los invito a comer y vamos a comer, si estamos en la mesa y estamos callados, pensaríamos algo en la verdad. Está enojado. Si yo le invito a comer y no le digo nada, va a sentir la necesidad de empezar a decir algo. ¿Por qué? Porque los silencios son difíciles. ¿Sabe por qué? Porque los silencios significan intimidad. Pues sí. Yo estoy en mi casa y está aquí en la sala, yo estoy arriba en la cama y yo voy a bajar a estar con ella. Y bajo, pero estar con ella no significa que voy a hablar absolutamente nada, es más aceptar si estoy con ella. Y podemos estar totalmente callados y nadie está agitado ni enojado ni nada, estamos juntos, estamos acompañados, porque tenemos intimidad. No necesitamos estar hable diciendo algo para poder estar juntos. Entonces, en nuestra relación con Dios, cuando decimos vamos a orar, inmediatamente nos remitimos a que algo tenemos que decir. Algo tenemos que decir. Algo tenemos que pedir. Algo tenemos que hablar. Porque si nada más estamos todos callados, ya damos por hecho que no estamos orando. Cuando la oración corresponde tener comunión e intimidad con Dios, nada más. Claro que se da en la conversación, el diálogo con nuestro Señor, pues por supuesto, pero la mayoría de las veces no nos sentimos cómodos estar callados. Se supone que estamos orando, ¿no? Cuando no hemos entendido que a veces cuando estamos orando hay que estar callados porque Dios quiere enseñarnos y no lo va a poder hacer si estás hable. No vas a escuchar. Yo en lo particular soy una persona que sufre mucho de quedarme callado. Me es muy difícil. Cuando estoy hablando con alguien y me dice algunas cosas, ya quiero opinar, ya quiero decirle, ya tengo algo que decir. Y es fastidioso porque yo sé que las personas fastidiosas son así. Siempre quieren estar hablando. Nunca te dejan hablar. O sea, yo mismo me autocensuro, bueno, me autocorrijo, me autoexhorto a no ser así. Y también tengo una esposa que me dice, escucha lo que tengo que decir. Entonces, en nuestra relación con Dios hay que aprender a estar callados, a buscar momentos de intimidad donde no tienes que estar hablando o pensando o intercediendo. El otro día, y solo por el ejercicio de ver qué significaba eso, quizás usted lo escuchó, vi a un Dante Gebel, el pastor Dante Gebel, que estaba entrevistando a Cristian Castro. Y Cristian Castro le dice, hay que aprender a no hacer nada. Y le dice, ¿cómo nada? Sí, nada. Pero yo no entiendo cómo no nada. O sea, si tú me dices a tu casa hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Nada, no vamos a hacer nada. ¿Ha intentado no hacer nada? Porque uno piensa que no hace nada, está en un sillón viendo la televisión, o oyendo algo, o leyendo algo así, pues estás haciendo algo. O sea, ha intentado no hacer absolutamente nada. Es dificilísimo. Es bien complicado no hacer nada. Pareciera que no, pero sí, es difícil. Y se ve algo, cuando estamos en intimidad con Dios, tenemos que aprender a no hacer nada para dejarlo que hable. Si no hacemos eso, no vamos a escuchar. Entonces, es increíble cómo usted ha leído los evangelios y sigue leyendo, supongo, asumo, cómo va encontrando que cada vez este patrón es continuo. Cuando Jesús está predicando a las multitudes que ya tiene una cumbre grande, con todo el sueño de todo pastor aspiracional, es cuando más se retira, cuando dice, ya me abrumé de tanta multitud, de tanto ruido de fondo, necesito pasar tiempo con el Padre y con esta palomilla jamás.
Entonces, vamos para, porque en algunas ocasiones se llevaba a sus discípulos, pero aún cuando se los llevaba decía, estaba solo y sus discípulos. Entonces, eso, ¿qué cosa es? ¿Cómo que está solo con sus discípulos? Porque los discípulos estaban ahí, pero él estaba solo, o sea, estaba ignorándolos totalmente. Estaba ignorando todo, porque en ese momento él estaba en comunión con el Padre. Bueno, él estaba en comunión con el Padre siempre, pero en ese momento él estaba escuchando lo que Dios tenía que decir. Acompáñame, por favor. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 1. El Evangelio de Marcos capítulo 1. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Simón y sus compañeros fueron en busca de él, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él le respondió, vamos a otra parte, a los vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echando fuera los demonios. Nuevamente él sale a orar y baja con una instrucción. Y aquí lo interesante es que dice que se fue a orar a un lugar desierto. Viviendo donde vivimos en Baja California, cuando yo en un lugar desierto, seguro que agarro al monte. ¿Sí? Pero un lugar desierto es más que un lugar geográfico. O sea, un desierto es cualquier lugar donde en ese momento no hay presencia humana. Si usted se viene a las 4 de la tarde de hoy a este auditorio, el lugar va a estar desierto. Y es un término totalmente correcto. Está desierto. No hay nada. Entonces, si queremos tomar la enseñanza con mayor amplitud, tendremos que entender que no necesitamos salir al monte de soledad para encontrar la soledad. Se puede subir al techo de su casa, si es que tiene la fuerza para hacerlo, y una buena escalera. Se puede subir al techo de su casa y ahí está en completa soledad. El tema es que debemos buscar la presencia de Dios y de su enseñanza en lugares desiertos. No quiero decir con esto que si ustedes acostumbran a tener una comunión con Dios y sus 3 hijos correteándose y haciendo desastre, no puede, sí puede. Yo no voy a decir que no, yo no voy a decir eso, pero sí estoy exhortando y diciendo que es importante que busquemos esos tiempos donde podamos estar a solas y aparte callados. O sea, en algún momento vamos a hacer nuestras peticiones, claro, en algún momento vamos a interceder, por supuesto, en algún momento vamos a derramar nuestro corazón en todo lo que nos agobia, en todo lo que nos duele, en todo lo que nos preocupa, sí. Pero no podemos estar viviendo una comunión de ese tipo y una oración de ese tipo todo el tiempo. Tenemos que vivir una oración, una comunión también que implique estar callados y escuchar de la voz de Dios. Para algunos puede ser una práctica diaria que quizás usted ya lo vive, pero para mí y para muchos que yo conozco, no lo es difícil. Entonces, ahora acompáñenme por favor a Lucas capítulo 11. En la escritura, según el desarrollo de los relatos contenidos en el Evangelio, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar y se lo piden, entiendo yo, después de verlo, cómo se retira a orar. Es decir, si yo quiero aprender a orar y la persona que ora no está, ¿cómo voy a aprender?
habrá cambiado la alarma sísmica. Está como fumigando, ¿no? El de los mosquitos, ¿sabes? Bueno, ¿sí me escuchan? Ok, pues vamos a continuar. Entonces decimos que ellos le piden a Jesús enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían que él se retiraba a orar, pero no lo veían orar. Pues ¿cómo vas a aprender a hacer algo si no estás viendo cómo se hace? Entonces ellos le piden a Jesús enséñanos a orar. Dijimos Lucas 11, ¿verdad? Aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si se dan cuenta, dentro de esta oración hay intercesiones. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pero la intercesión no está antes de cuando dice: venga tu reino, hágase voluntad. Uno de los problemas que tenemos como iglesia es que cuando oramos llegamos con la lista de peticiones, que no está mal que tengamos una lista de peticiones, no estoy diciendo eso, pero llegamos con nuestra lista de peticiones, pedimos y esperamos por fe que eso suceda. O sea, si que somos tan perfectos que sabemos exactamente lo que Dios tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la irreverencia de lo que hacemos cuando llegamos puntual y sistemáticamente a decirle a Dios lo que tiene que hacer? Porque esa es mi apreciación y quién va a poner en duda lo que yo estoy apreciando. Está terrible. Está terrible. Cuando nosotros llegamos a orar, o sea, nos apartamos, estamos entendiendo la oración como apartarse para tener intimidad con Dios. Lo primero que tenemos que entender que tu opinión, tu teología y tu parecer a Dios no le importa, ni las necesita. El Padre no necesita de nada de eso. Él quiere que tú llegues para que entiendas que se va a hacer su voluntad y no la tuya, y una vez que tú estés dispuesto a que eso pase, entonces su espíritu te va a empezar a inspirar lo que realmente importa y por lo que debes orar. Es así. Así vive Jesús. No hago mi voluntad, sino la del Padre que me dio. Así decía Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Así que cuando nosotros estamos en ese tipo de intimidad, lo peor que podemos hacer es pensar o asumir que Dios tiene que escuchar nuestras oraciones sin considerar cuál es su voluntad. Y como consecuencia, cualquier oración que nosotros levantemos que no tenga nada que ver con su propósito es letra, es palabra muerta. No sirve para nada. Eso es duro, hermanos. Porque yo soy una persona orgullosa, yo llego y le pido a Dios y tengo fe y le pido a Dios, y además yo sé lo que está pasando, por qué está pasando y lo que necesita suceder. Llego y digo: Señor, haz esto. Nada más arrogante y más equivocado que asumir eso. Al contrario, yo tengo que llegar a considerar que todo lo que yo pienso, todo lo que yo soy, todo lo que yo creo no sirve de nada si es nuestro espíritu quien lo inspira. Así. Entonces muchas veces nuestra oración cambia cuando el Espíritu Santo obra en nuestro espíritu, nos enseña.
lo que tenemos que peligrar. Nos enseña la perspectiva espiritual, no temporal, no natural. Lo único que importa es lo espiritual, las cosas del reino. Es lo único que importa. Todo lo demás es terrenal y es temporal. No trasciende. Pasará el cielo y la tierra, pasarán mis palabras, no pasarán. Lo único que importa es su voluntad. Entonces, si empezamos a despojarnos de nuestra voluntad, de lo que nos gusta, de lo que queremos, empezamos a entender lo que Dios quiere. Nuestra oración va a ser más efectiva, pero no solo nuestra oración, nuestra intimidad con Dios, con lo que queremos. ¿Han visto? Yo me acuerdo de cuando trabajaba en la Roca Bostónica, había siempre todos los años una revisión del contrato colectivo de trabajo. Y todos los años, dentro de las negociaciones del sindicato, era que se pagara el arrastre desde donde tomas el camión hasta que llegas a la planta, te lo tiene que pagar la compañía, es decir, pagar el arrastre. ¿Saben cuándo va a suceder eso? Nunca, por más que lo pidieras, comer. Era un desperdicio, una pérdida de tiempo, una ridiculez. No iba a suceder. Y se enfrascaba en días y días de negociaciones y amenazas de huelga y no sé qué tantas cosas por una decisión que no iba a suceder. Y así nos puede pasar. Nosotros podemos orar, hacer una cadena de oración, una velada de oración, ayunar, esto y el otro, y hasta aprender una veladora si gusta, no va a suceder. No va a suceder. Porque no es la voluntad del Padre hacer. No va a pasar. Pero cuando usted guarda silencio y yo guardo silencio, escuchamos lo que Dios tiene que decir. Entonces no solo tenemos paz para la decisión que vamos a tomar, sino convicción y fe verdaderamente en las cosas del reino de Dios para saber que lo que estamos pidiendo va a suceder. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nada más por eso. Nada más por eso. De otra manera, esa fe que llamamos fe no es más que la esperanza. Es decir, yo creo que va a suceder, porque yo creo que les tienes esperanza. Porque lo único que es fe es lo que proviene de Dios. La Escritura dice, todo aquello que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. ¿Y qué es pecado? Errar en el blanco. Eso significa la palabra pecado. No dar en el blanco. Es una oración que no proviene de fe, no dar en el blanco. Y que no proviene de fe, aquello que Dios no le interesa hacer. Entonces, es así tan importante que entendamos que para tener intimidad con Dios, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nosotros mismos. Hágase tu voluntad. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién le dijo eso? El Padre se lo dijo. Desde entonces, Pedro, en el versículo 22, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te sucede eso. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, el sentimiento de Pedro era malo, yo creo que no. Solamente tenía un aprecio, un amor por Jesús, por su Señor, por su Maestro.
sabía que era el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por una revelación del Espíritu Santo. Obviamente su sentimiento era bueno, pero su bondad no servía para absolutamente nada. Era un estorbo, un tropiezo, ya para que yo figuraba, obviamente, quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es porque los buenos sentimientos no significa que para Dios sean algo importante. Es lo más mínimo, porque no van con su voluntad. Si no van con la voluntad de Dios, no sirven, son contrarios, son enemigos de Dios. ¿Quién es Satanás? El adversario de Dios. ¿Por qué le digo quítate de mí? Porque eres un adversario, vas en contra de lo que yo quiero hacer, de la voluntad del Padre. Así de importante es entender que no son nuestros sentimientos, no son nuestros deseos, no es lo que nosotros queramos o pensamos que tiene que ser. Es lo que Dios te habla y cuando te lo habla en la intimidad. Acompáñenme, por favor, Mateo capítulo 26. El Evangelio de Mateo capítulo 26. Y vamos a ver desde el versículo 39. En el contexto, Jesús ya tomó la Santa Cena con sus discípulos, ya anunció que uno de ellos lo iba a traicionar. Él ya estaba en la recta final, algo bastante angustioso, cuando sabes que ya está por concluir todo lo que ya sabía que iba a suceder. Entonces, en el versículo 36, vamos a ver desde el 37, bueno, no vamos a ver desde el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvieron sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar una sola hora conmigo? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Saben? No ha sido mi caso, porque créanme que no ha sido mi caso, pero yo sí he conocido gente a la cual le ha hablado mucho. Lo he hablado por algo que ha significado un hijo, ahora por él, por ciertas circunstancias, y que Dios te muestre, ¿no? Porque nosotros podemos tener un hijo enfermo, por ejemplo, y orar y tener esperanza, que le llamamos fe, de que va a sanar, pero no lo sabemos. En realidad no lo sabemos. Pero que Dios te diga: déjame orar porque él va a morir. Así estaba Jesús. Así estaba Jesús. Él sabía que tenía que morir en esa cruz. Lo sabía. El Padre sabía. Y por eso, en su angustia, en su humanidad, dijo: si puedes evitar esto, evita. Pero no soy como yo, sino como tú. Entonces, son temas difíciles, hermanos, porque nosotros a veces
vivimos en un romanticismo de que si tenemos fe podemos mover las montañas y si declaramos y decretamos todo va a suceder. Y si usted piensa así, porque así le enseñaron, tengo que decirle que lo engañaron. Porque eso no es así. Al menos bíblicamente no es así. No lo es. Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad, y su propósito y su voluntad se van a hacer por ustedes, sin usted, con su parecer o sin su parecer. Suena muy déspota, pero es que es así. Tenemos que empezar a entenderlo. Si es que no lo ha entendido, tienes que empezar a entenderlo. Y por mucho que te duela, pues Señor, esto va a suceder, será tu voluntad. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Cree eso usted? ¿Sí lo cree? La voluntad de Dios es perfecta. Así que cualquier cosa que pase, de la cual yo no estoy de acuerdo, yo no quería, déjame decirle que tendría que tener paz en que pasó como pasó. Porque esa la voluntad de Dios es perfecta. ¿No lo voy a entender? No. No lo voy a entender, no lo voy a entender. Me va a doler. Pero si yo entiendo que su voluntad es perfecta, sí hizo su voluntad. Pero no que tú pienses que la voluntad de Dios se hizo como una consolación. No, es que Dios te dijo, te habló tu espíritu, va a pasar. Ahí es cuando te fortaleces en fe. Que sabes que va a pasar, que Dios dijo que va a pasar, lo asumes y lo crees. Ahí es cuando tienes la paz. No cuando quería que viviera, se murió, van a la voluntad de Dios y me resigno. Eso es dificilísimo, eso es un duelo terrible. Pero cuando Dios te habla, cuando su espíritu te habla, entonces tu fe se fortalece. Porque crees, porque sabes que la roca y tienes paz, es decir, es su voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, Jesús ora y sabe que de todas maneras esa copa no la va a pasar. Pero ahí está con sus discípulos. Estaban dormidos, estaban cansados. ¿Y saben algo? Dice Jesús, oren para que no entren en tentación. Miren, acompáñame por favor a Éxodo, capítulo 52. Éxodo capítulo 52. ¿No hay? Entonces tendrá que ser Éxodo 32. Aunque no lo crean, vieron que dudé cuando les digo citas que no entendí usted. ¿En serio? No entendí. ¿Qué dice? 32 sí es. Éxodo 32, versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón, que era el sacerdote, y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya consigo. Aarón le respondió: quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganlos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió con sus manos e hizo un becerro de fundición, modelado a morir. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido
sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés: yo he visto a este pueblo, he aquí que es un pueblo de servicio. Ahora pues deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Pero yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios, diciendo: oh Señor, porque se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con gran mano poderosa. ¿Por qué han hablar los egipcios diciendo: los sacó por maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Desiste del árbol de tu vida y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré su descendencia a toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos la tomarán como posesión para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. La incertidumbre es uno de nuestros peores enemigos porque es contrario a la fe. Si le dice: ven y ore para no entrar en tentación, es cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, podemos entonces tomar otra solución alterna. Podemos tomar otra solución alterna. Y esa solución va a estar basada en mis emociones, en mi carnalidad, en mi naturaleza caída. No va a salir nada bueno de mí. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios, porque no sabemos realmente lo que tenemos que hacer. Lo estamos suponiendo. Como somos tan preparados y tan inteligentes y tan seres del siglo XXI tecnológico, yo ahorita le pregunto a la inteligencia artificial y me va a contestar. Y créanme que sí. Y créanme que sí. Es así. No hay cosa más terrible que cuando no sepamos cuál es la voluntad de Dios, no la sabemos, entra la incertidumbre, entra la ansiedad y empezamos a tomar decisiones totalmente basadas en la naturaleza caída. Por lo bueno que parezca. Ahora no estoy diciendo que no tome decisiones que para todo Dios tenga que decirle qué tiene que hacer. Si está resfriado, vayas a comprar un antigripal y no esté preguntándole a Dios si tiene que tomar un medicamento, por favor. Tampoco se trata de eso, pero hay situaciones que tienen que ver con asuntos espirituales, con la vida y la eternidad del ser humano suyo, de usted o de otra persona, que son importantes. Eso es lo importante. Y ahí es donde sí tenemos que tomar decisiones de acuerdo a Dios. Imagínense tiene usted delante un dilema. Tengo una familia, mi hermano, mi padre, mi hijo, que es oncodependiente, drogadicto, y tengo que tomar la decisión si lo anexo o no lo anexo. Es una decisión muy difícil. Y saben que a veces no debo hacerlo. A veces no es bueno anexar a una persona drogadicta. ¿Se visto eso? A veces no. A veces se le tiene que dejar qué fondo hasta que él pide claramente que lo rehabiliten. Y a veces se muere antes de que eso suceda. Y usted puede pensar: si lo hubiera regresado, se hubiera salvado. No necesariamente digo. Yo pude haber regresado 60 veces, 60 veces saliendo, volví a la evolución hasta que se murió. Es tan tremendo como a veces interrumpimos el proceso de alguien porque creemos que estamos haciendo lo bueno, y estoy muy mesurado en lo que estoy diciendo. Si usted está en caso así, yo no estoy diciendo que lo haga, pero lo haga. Eso no se lo puedo decir yo, eso se lo tiene que decir el Señor. Eso se lo tiene que decir el Espíritu Santo. Se le tiene que decir: déjalo que siga su proceso, que toque a fondo, y cuando ya no pueda, entonces va a clamar. Antes no va a servir de nada, nada más está retrasando y así es todo. No siempre es así, insisto. Pero es Dios quien tiene que hablar. Y no le va a hablar cuando usted está angustiado, cuando está todo hecho bolas, cuando está todo agobiado, no va a pasar. Tiene que ir a un lugar desértico y callarse la boca y esperar a que Dios hable. ¿Se
es la vida del creyente. Es que es bien difícil. Bueno, no es que sea difícil, es que nosotros lo hacemos difícil, porque nuestra naturaleza no nos permite hacer esas cosas. Y menos siendo occidentales, porque todavía el sentir de la vida de la gente en Oriente es más espiritual, es más apegada a esas costumbres. Nosotros no, como occidentales, todo lo queremos ya. No sabemos esperar. Y en la palabra de Dios, si ya no está, Él te espera. Dese cuenta, cuando Dios hizo una promesa, ¿cuánto esperaba la gente por ella? Ellos queremos la respuesta mañana, de preferencia hoy. Pero si no somos magnánimos, si me vamos a contestar hoy, ya vas a estar ocupadito. Pero si falta mañana, quiero la respuesta. Imagínense. Entonces, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Prosiguiendo ellos su camino, se refiere a Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo aquello que nos genera la afán y la preocupación nos va a desviar. Ahora no se deje quemar de comer en su casa, por favor. Sigan comiendo. Pero no podemos quitar la importancia de pasar un tiempo aprendiendo, no de Dr. Gebel, no de Suher Michelin, no de MacArthur, no, de Cristo. Tampoco estoy diciendo que sea mal que aprenda de ellos, pero hay algo que a veces dejamos de hacer, que es aprender de la voz directamente del Espíritu Santo. Y es la fuente. La única fuente de hecho. Todos los demás que hablan la palabra son instrumentos usados, pero la fuente sigue siendo Dios, sigue siendo el Espíritu Santo, sigue siendo Cristo. Ahora acompáñame a Salmo capítulo 62. Salmo 62, capítulo 1. Digo, capítulo 62, versículo 1. El Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré
En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El versículo 1 leemos, en Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué significa callar? Hacer callar, que se guarde silencio. Entonces, si dice, en Dios solamente está en silencio mi alma, pero cuando refiere a que está callada, se refiere a que tiene un sosiego, una tranquilidad, una calma, un reposo. Es decir, si llegamos todos hechos bolas con nuestras peticiones, con nuestras ansiedades, con nuestras broncas, tu alma no está callada, tu alma está piensa. Y acallar es hacer el silencio y tener un sosiego, una tranquilidad, un reposo de decir, ¿qué va a hacer? Nada. Ni pensar, o sea, no es que puedas meter una concesión, que no voy a estar pensando en mis preocupaciones, nada. Solo voy a estar en una intimidad con alguien que en algún momento me va a hablar. ¿No? O sea, ¿cuántos de los que tienen aquí un esposo, una novia, una pareja, que han estado sentados en un sillón, que han estado en silencio por varios minutos o por no sé cuánto tiempo, y de repente a ver la hora de voltea y te da un beso? ¡Ay, qué bonito! Ahorita estoy de un beso. No necesitas decir nada. Nada. Así cuando te sientas, te calles, esperas que Dios te hable, y cuando te habla, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Es una experiencia que como cristianos no debe ser una experiencia ocasional, debe ser una forma de vida. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo está en nosotros y la naturaleza de Él es estar en comunión con el Padre. Amén. Señor, te doy muchas gracias esta mañana. Como siempre te he suplicado, Señor, que todo aquello que yo haya hablado del corazón humano y del intelecto sea una palabra llevada por el viento y olvidada completamente. Pero lo que has hablado del Espíritu, Señor, pueda acercarme a nuestro corazón y llevar el fruto, Señor. Que podamos cada día acercarnos a ti y en reposo, acalladamente, en silencio, Señor, escuchar tu voz, hágase tu voluntad y vivamos conforme a esa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Ahí está el sexto, por si les gusta la aportación. Ahí está la mesa de libros, por un éxito. Me dio mucho gusto ver que ya faltan varios libros y que se van a estar leyendo. Y nos vemos el próximo domingo.